el rigor de un Estado que está listo y decidido a defenderlo con todo. ¿Cómo? Si ¿A qué tienen punto? que aguantar palo, que aguanten palo. Eso es Ya, yo vulneración no de voy a derechos. abogar por la integridad física de los delincuentes, que lo que menos les importa es la integridad física de los ciudadanos. Pero Aquí yo sí voy a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hola a todos, bienvenidos a Sin Maquillaje. Hoy día, la verdad, no sé cómo empezar el programa ni qué título ponerle, mi querido Ave. Es que desde el título es polémico ya. Ajá, porque tenemos un tema del que todos hablamos, muchos no nos gusta o a muchos no les gusta hablar. Otros cuando lo tocan siempre se meten como que en dilemas, en polémicas, pero creo que es necesario, es como la política, ¿no? Todo el mundo dice que asco la política, pero es necesario tocarlo. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de estas tendencias que muchas veces se concretan en redes sociales que dicen, no, que este es pro derechos, no, que este es antiderechos, no, que los derechos humanos de los PPL, no, que los PPL no tienen derechos, que no sé cuánto. Vamos a hablar con dos personas que han marcado, sin duda, sus posturas en diversos medios. Estoy con el Pocho Hart, bienvenido, qué gusto tenerte Katy, por aquí. Un abrazo, un beso enorme, Catrina querida, mi turca, a Esteban, el Ave, y por supuesto a mi colega también. Y estamos con cariñoso Steven saludo. también, que tiene su postura importante a favor de los derechos humanos. Pero, en primer lugar, ¿cómo plantearías tú la primera pregunta? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer acá es poner contexto, porque una cosa es hablar de derechos humanos como un tema general y otra cosa bastante distinta es hablar de derechos humanos en una época de conflicto armado, la situación que vive el Ecuador ahora, porque estamos nosotros en una situación que yo no recuerdo haberla vivido acá y yo creo que todos los que nos ven, los que nos escuchan, saben que este es el momento donde se hablan los límites de hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede y las consecuencias de no permitir abusos o consecuencias de permitir abusos. ¿Hay límites? ¿Y quién los pone? Claro que existen límites en el tema de los derechos humanos. No estaría de acuerdo en si existiría o no algún tipo de restricción o ver si estamos en un estado de conflicto interno. Los derechos humanos tienen que ser respetados a cabalidad toda vez que el Ecuador es un estado suscriptor de tratados internacionales a favor de derechos humanos. Pero también estamos en estado de emergencia. Por lo tanto, tus derechos, como lo establece, creo, la Constitución, por favor me confirman si me equivoco, en los estados de emergencia, los derechos, Ciertos derechos quedan restringidos. Sin lugar a dudas, ciertos derechos quedan restringidos, pero se garantiza los derechos más fundamentales o primordiales, como por ejemplo el derecho a no tener ningún trato cruel ni denigrante, como lo hemos visto en videos por parte de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si ya entramos de lleno a ese tema, ¿no? Aquello tiene que ser visualizado como una violación a los derechos de las personas que son detenidas, en primer lugar, porque esas personas no están siendo procesadas todavía, sino en detenciones. En segundo lugar, irrespeto a los derechos de personas privadas de libertad. Y en tercer lugar, el respeto a los derechos a la ciudadanía como tal. ¿Cómo, Pocho, con respecto a lo que dice Steven, ¿no? Estamos frente a un momento que el Ecuador nunca ha vivido, ¿no? Se declaró conflicto interno armado creo que en un momento en donde todos estábamos asustados, nadie quería salir, era complejo incluso despertarse en la mañana y vivir. Lo que tú te refieres es este niño de 12 años que sale llorando, que lo obligan los militares a cantar Rulay mientras le están sacando supuestamente ese tatuaje. ¿Tú cómo ves ese video? A ver, Catrina, los derechos se fundamentan en un principio fundamental, que es el principio de la libertad. Derecho humano es el derecho que tiene un ser humano a ejercer su libertad, mientras el ejercicio de esa libertad no afecte el derecho de otra persona. El límite natural de los derechos de un ser humano es el momento en que comienza a afectar los derechos de otra persona. Tú como ser humano, Ave, Steven, como seres humanos, y yo por supuesto también, tenemos derecho a vivir. Ese es nuestro derecho humano más importante, fundamental. Nadie tiene derecho a afectar nuestra vida, nadie a nombre de la libertad puede coger y puede pretender matarnos, por ejemplo, eliminarnos, porque ahí ese ejercicio de la libertad no es para eso, no es para afectar mi vida. Entonces tiene que respetar
también mis derechos. En el momento en que desafecta mis derechos, en el momento en que invade ese derecho que yo tengo, esa persona también comienza a reducir sus derechos. Porque de lo contrario, entonces con el cuento de los derechos humanos, quienes no respetan los derechos de otra persona pueden hacer lo que les da la gana y cuando ya tienen en un momento determinado la fuerza encima, entonces ahí sí apelan a que ellos tienen los derechos que respetaron de otros. En ese sentido, para eso está la ley, pero estamos viviendo que es la que justamente limita todo. Pero estamos en un país donde la ley no se cumple. Correcto. La ley es lo que limita. La ley no es otra cosa que normas que se establecen para que podamos tener una buena correlación, podamos tener una buena convivencia los unos con los otros. Pero en momentos como este, en que especialmente los grupos organizados delincuenciales no respetan la ley y han establecido que nuestro escenario de vida es un escenario de selva, en donde no hay ni ley ni Dios, sino su suprema voluntad y a punta de la violencia, entonces es obvio que en un momento determinado también el Estado ya se veía en la necesidad de reaccionar para defendernos. Y en ese sentido, la defensa de nuestros derechos humanos tiene que ser superior y suprema a cualquier otro tipo de miramiento. En ese caso, Steven, cuando hay una defensa de la vida, cuando todos nos vemos todo el tiempo con peligro de que nos maten por un celular, de que nos secuestren, de que nos hagan extorsión, de que nos hagan un montón de cosas, ¿cómo tú le dices al público que se va a medir eso? O sea, que cuando las Fuerzas Armadas intervienen y también atacan con fuerza, ¿cómo tú le dices al público, sí, voy a controlar que las Fuerzas Armadas sí se controlen, pero no puedo hacer nada contra los delincuentes? O sea, yo sé que dentro de la ley hay procesos y todo eso, pero en este estado, ¿cómo tú le dices al público? Sí, o sea, ellos hacen lo que les da la gana, nosotros tenemos que controlar. Sí, a ver, es que lo criticable de lo que estábamos conversando no es que se lo detenga, porque eso es lo legal. La detención, la aprehensión por los motivos legales que fuesen. Lo criticable es que pese a eso venga el castigo. Y las Fuerzas Armadas no están para castigar a nadie. Están para efectivamente detener y actuar en el caso de que así lo estuviesen. Pero ¿qué es lo que hemos visto en estos videos? Castigos que inmediatamente dan las Fuerzas Armadas hacia estos jóvenes o hacia estas personas, como por ejemplo pegarles con palos que digan derechos humanos, hacerles cantar Estamos Rulay, o a su vez el tema de quitarle los tatuajes que ellos tengan. Pero yo pregunto ahí una cosa, así como ellos han infundado el miedo, ¿no? A través de diversas formas, se podría, no estoy justificando, simplemente estoy poniéndolo en debate, se podría entender que las Fuerzas Armadas necesita y la sociedad necesita saber que las Fuerzas Armadas tienen este poder también y que pueden someter también para que las mafias, los delincuentes, los asesinos, toda esta gente, todas estas personas sepan de que no se van a encontrar con un ser humano que les va a deme la mano que lo voy a llevar preso. O sea, hay esta comunicación, porque aparte también es fundamental dentro de la comunicación de decir, oye, a mí las Fuerzas Armadas me protegen. Es que en ese sentido el sometimiento, la aprehensión, nuevamente no es lo criticable. Lo criticable es el castigo que infunden en ese momento. Y yo entiendo cuál sea el punto que quieres dar a conocer en el sentido de que para que vean los demás que efectivamente las Fuerzas Armadas tienen el poder, pueden ejecutar la orden y pueden de una u otra manera demostrar con estos castigos hacia la colectividad que no deben de meterse en estos grupos, que no deben de estar allí o que se salgan si están allí. Sí, puede darse el caso si ese es el objetivo de difundir un mensaje, pero están castigando, están cometiendo violaciones a los derechos humanos que luego pueden ser netamente, puede un abogado inmediatamente poner una demanda tal cual como ha ocurrido. Pero también hay una corriente que critica, ¿no? a los abogados, como tú en este caso de derechos humanos, que dicen solamente saltan cuando se trata de los derechos humanos de los delincuentes. Pero, por ejemplo, el policía que estuvo preso 1 año. Santiago Olmedo, 1 año por haber disparado a un delincuente, estuvo 1 año preso. Ok, existen violaciones también para
las víctimas de derechos humanos. Eso es lo que nos evidencia aquello. A nosotros nos han vulnerado completamente hace tiempo, y en ¿no? ese sentido, los organismos de derechos humanos no solo tendrían que velar por el tema de los PPL o de las personas que hayan sido procesadas, sino también porque existen víctimas a las cuales se le vulneran sus derechos humanos como tal. Sí, es correcto, pero ya depende de cada organismo internacional y de cada abogado. O sea que los derechos del policía Santiago Olmedo estaban en manos del abogado. No, en manos del Estado. Ya, pero es que el Estado no funciona porque estuvo preso un año. Pero bueno, eso sí no funciona en todos los sentidos. No, Estado. pero a ver, es que ahí sí me pongo un poco ya media dictatorial, porque digo, ok, estamos discutiendo, porque para mí todos los seres humanos tenemos derechos humanos. Todos, para mí todos, ¿ya? Sin embargo, ahí llega un momento en donde tú dices, ok, o sea, este policía no puede estar un año preso. O sea, ¿qué nos pasa? No puede estar un año preso. Para ti, Pocho, los PPLs, las personas privadas de libertad, ¿tienen derechos? Catrina, tienen derechos, pues tienen derechos limitados. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con Tienen eso? derechos limitados, o sea, partamos de un hecho. No todos los seres humanos somos iguales, esa es la más grande falacia que existe y en base a eso es que se está degenerando todo esto. No todos los seres humanos somos iguales, tampoco todos somos perfectos ni todos somos santos. Todos los seres humanos tenemos errores, todos los seres humanos podemos cometer incluso hasta delitos. Pero evidentemente quienes cometen delitos execrables no pueden tener los mismos derechos que incluso otras personas privadas de la libertad por la comisión de otro tipo de delitos y mucho menos por personas que pudiendo tener errores como todos los seres humanos no son delincuentes. O sea, no pueden tener los mismos derechos humanos un violador o un asesino o un extorsionista de estos que se están poniendo de moda, dígase vacunadores. No pueden tener los mismos derechos humanos que nosotros, que no hemos cometido, podemos cometer pecados, pues no delitos que hayan hecho daño a la ciudadanía. Incluso no pueden tener los mismos derechos humanos que un estafador común y corriente, hasta que un arranchador, que alguien que arranchó una cadena, o por último un celular fue arranchando para venderlo por ahí, para comer, o incluso ahora dicen que roban cosas para consumir droga. Bueno, pero son delitos menores que hacen daño, sí, pero no terrible daño como los delincuentes execrables. Entonces, en un país en donde el delincuente execrable no le tiene miedo a la cárcel, partamos de ese principio, porque el delincuente común sí le puede tener temor a la cárcel. El delincuente que arranchó un celular por ahí y espera que no lo coja la policía, porque si lo coge la policía, además es un delincuente de poca monta, hablemos así, le es difícil salir de la cárcel, si le tiene miedo a la cárcel. Pero el delincuente que pertenece a grupos organizados o que ya es un delincuente contumaz, que se conoce perfectamente la entrada y la salida de los centros penitenciarios, no le tiene miedo a la cárcel. Lo cogieron, lo cogieron. Ustedes ven las tomas cuando salen agarrados por la policía, parecen personas que no tienen el menor temor ahí. Pero ya, porque está evidenciado que las cárceles aquí son mejores que la calle. Van, se encuentran con su gallada, hasta perfeccionan su técnica. Eso era lo que yo iba a indicar. ¿Qué miedo le van a poder tener a las cárceles a alguna persona que haya cometido un delito si en las cárceles son hoteles de lujo para ellos? Para ciertos, porque para Claro, otros hay es que tener en cuenta Entonces, lo que dice el Pocho de que no todos los delincuentes son iguales y efectivamente solo los delincuentes de cuello blanco o a su vez los grandes narcotraficantes son los que tienen estos lujos. Pero ya, Catrina, está bien, pero lujo... Disculpen que los interrumpa. Sí. El problema es que yo veo es que cada vez que aparecen los derechos humanos, aparecen solo cuando están los delincuentes de por medio. No aparece cuando está la víctima, sino cuando está el agresor. Y ahí brinca los derechos humanos. Ahí yo discrepo, porque yo creo Una, que también... dos. Y la otra es que los videos, ya, no solo los delincuentes también suben videos matando personas y haciendo alarde de que son dueños del territorio y que ellos mandan y que no hay policías y que este es nuestro territorio. Ya, pero Sí, yo discrepo pero- por una cosa, porque yo creo que, y aquí sí quiero poner un punto a discutir que es muy importante. Los abogados de derechos humanos, la gente que está dedicada a velar por los derechos humanos, no solamente vela los derechos humanos de los delincuentes, están para todos los seres humanos, para todos los ciudadanos. Ahora, la cuestión es que nosotros, yo escucho, y yo también tengo miedo, yo también cuando me entero de crímenes como la persona que entró, disparó y mató a una familia completa, le mató a los hijos, a la esposa y sobrevivió el esposo, yo entiendo que esos crímenes te provocan una sensación solamente de desesperanza, de miedo, de ira.
pero ¿cómo controlamos también al Estado? O sea, cualquiera puede caer, cualquiera llega a un punto cuando el Estado no tiene ningún límite, cuando el Estado no pone un hasta aquí, hasta estos son los derechos, cualquiera puede verse Sí, afectado. es Y no verdad. solamente por crímenes, por ejemplo, políticos. Digamos Pocho, que hay un cambio acá y hay una dictadura de no sé quién, y Pocho está en el lado contrario, y deciden coger por opinar diferente, como pasaba en los 70s, y Sí, le llevan preso. Entonces, es verdad que hay el riesgo de la extralimitación. O puede haber incluso el error de procedimiento no necesariamente dirigido desde la alta esfera, dentro de un esquema de rigidez en cuanto al tratamiento del tema de la seguridad ciudadana, puede caer un inocente, desgraciadamente, y eso seguramente va a causar mucha reacción. Pero tampoco por aquello se puede ir al otro extremo del debilitamiento del Estado. Nuestro Estado se mostró como un Estado demasiado débil, por eso es que esto avanzó, por eso es que esto proliferó, por eso es que esto cogió fuerza. Y leyes Porque- garantistas también. Así es, de pero, un poder también, judicial también asqueroso, por ¿no? una posición débil del Estado. O sea, resulta que esto, analogándolo a una pelea de boxeo, eran el choque de dos boxeadores, un boxeador llamado delincuencia, otro boxeador llamado Estado, en donde solamente la delincuencia golpeaba y el boxeador llamado Estado se pasaba correteando alrededor del ring y no ofrecía ningún tipo de resistencia, corría a la resistencia. Entonces, así no se puede confrontar. Ahora el Estado ecuatoriano, a través de esta decisión, por lo menos ya está mostrando un poquito de mano dura. Es más, para mí todavía incompleta. Ahora, yo fuera mucho más rígido, mucho más drástico, pero bueno. Yo no sé si ustedes vieron la respuesta que le dio Nayib Bukele a un periodista de la BBC hace pocos días. No hace pocos días, realmente fue antes de que salga reelecto presidente, en donde él decía, este periodista en inglés, que es imposible aplicar la ley, cualquiera que sea, de manera universal. Es decir, una cosa es luchar contra la delincuencia en El Salvador y otra cosa luchar contra la delincuencia en Inglaterra. Así es. Y ahí es donde yo hago una pregunta. Yo he vivido en Chile, en Perú y aquí, ¿no? Y he vivido la dictadura de Pinochet, Sendero Luminoso, MRTA, y ahora esto que para mí ha sido lo más fuerte que ha vivido Ecuador en los últimos años. ¿no será que tú traes de los problemas? En una de esas. También tenemos que ponernos a que el Ecuador tiene que o cambiar o regirse o no pretender. Yo entiendo que los derechos humanos, muchos de ellos son universales, Todos. pero todos, ¿no? Todos son universales. Todos. Pero ¿cómo se hace en un país como Ecuador? Lo que pasa es que hemos tenido instituciones endebles. ¿Hemos tenido o tenemos? Tenemos. Ah, ya. Y hemos tenido en el sentido de que ahora recién estamos viendo como que un cambio. Pero la realidad es que este SNAI, desde mi punto de vista, ha sido un talón de Aquiles donde ha permitido todo lo que puede haberse permitido dentro de las cárceles. Hemos visto directores del SNAI que han sido prácticamente amigos, compadres de narcotraficantes que han estado tomando en cárceles con ellos y esto ha hecho posible que ocurra, ¿no? En un sistema totalmente penitenciario correcto se impediría que cualquier tipo de objeto que no pueda ser permitido dentro de las cárceles no debería ingresar. Pero ¿Y qué es lo que tenemos allí? Tenemos armas, tenemos celulares, tenemos droga, tenemos inclusive hasta una ambulancia una vez ingresó con mujeres y todo Tienes lo demás. organizaciones de extorsionadores, pero independientemente de eso, ¿no? Hay un tema ahí. No es solamente el SNAI, no es solamente la cárcel. Porque si para que la cárcel llegue a funcionar así o para que el SNAI tenga ese poder, significa que hay muchas cosas afuera que están fallando. Porque para que el SNAI, para que la cárcel logre formar toda esta, casi que es una segunda economía o tercera economía o cuarta economía, como la quieren poner, ¿no? Incluso en El Salvador también salía que las cárceles tenían la tercera economía más fuerte de El Salvador en ese momento. Es porque el sistema judicial de este país está podrido. Claro, Y sigue podrido. Yo lo conozco de cerca aquello. La corrupción campea dentro del sistema judicial. Eso es algo que se mantiene. Eso sí, no es algo que pueda decir que ha cambiado por jueces que a veces se venden y por un sistema judicial totalmente débil que tenemos. Pero si las instituciones del Estado, a través del Ejecutivo, el SNAI, y el sistema judicial o el Poder Judicial no, de una u otra manera no actúan, es lo que tenemos, es lo que ha ocurrido. O sea, un hervidero que cada vez estaba calentando, hasta que, ¡boom!, explotó. Y nos explotó en la cara. Mira, en mi
línea imaginaria de los estados, de los momentos, yo pongo dos extremos. Miedo, el otro extremo es irrespeto y el punto central es respeto. La ley, que es la que tiene que ser respetada y es la que nos permite conducirnos en ese estado intermedio que es respeto, la ley ha sido totalmente vulnerada por los delincuentes e incluso por la ciudadanía. La ciudadanía hoy irrespeta la ley, irrespeta a la gente de la ley. No les cree a nadie, además. No hay- pero en general todos estamos irrespetando la ley. Entonces, tenemos que en un momento determinado salir de un extremo y avanzar al otro extremo para después quedar en el punto intermedio. Porque la palabra respeto que está en la mitad, que es el punto ideal, la palabra respeto hoy nadie la va a cumplir. Hoy, o sea, al delincuente tú no le puedes pedir que pida respeto a la ley. La única manera de llegar a ese respeto es irte del extremo del irrespeto al miedo. Así como también ellos, los delincuentes, nos han sometido a punto del miedo. Nosotros, como Estado, tenemos que ya también hacerle tener miedo a los delincuentes. O sea, ellos tienen que primero tener miedo para que una vez que tengan miedo, llegar al respeto. Si no, no van a respetar nunca la ley, si no, esto nunca va a acabar. O sea, Pero, ¿qué es tenemos lo que que ser conscientes de esto. ¿Qué es lo que vendría entonces, en ese sentido, qué es lo que se propondría desde tu punto de vista para infundir este miedo que tú... Que el delincuente sepa que no solamente es la cárcel lo que lo espera, sino también un trato que no es el que habitualmente se le ha venido dando. Pero eso también nos pondría en un estado de guerra permanente, porque nos estamos enfrentando. O sea, Yo digo, por ejemplo, lo que pasa en México. En O sea, México, la cuando guerra, tienes- ya, a ver, la guerra tendrá que darse hasta que verdaderamente el Ecuador garantice su seguridad. O sea, ¿Crees no, que podemos enfrentar a grupos internacionales organizados? Pregunto, ¿no? Es que, O sea, es que no todo es internacional. La gente piensa que todo es, que aquí están los altos mandos del narcotráfico de México o de otros lugares, ¿Y tú de crees que no es Colombia, así? etcétera. Sí, hay vínculo, pero también el tema delincuencial terminó generando una estructura totalmente extraordinaria que tiene diferentes fuentes o diferentes génesis. Por ejemplo, una de las partes que hoy alimenta a estos grupos delincuenciales no necesariamente vinculados con el narcotráfico es ese exceso de migración que hubo de una serie de gente que vino, una gran masa migratoria, en la cual vino gente de bien, pero también vino mezclada y gente de mal. Pero eso también han se venido dio porque direct- no estaban pidiendo el Ya, pasado. por eso, pero esa gente entró al país y no necesariamente O sea, conocen a los permisibilidad capos en del la frontera. narcotráfico ni nada, pero igual vienen, roban, son malos, son perversos, vienen con resentimiento. Entonces, por quitarte un celular, antes te quitaban el celular, ahora te quitan el celular y por último, si en ese momento se le daña el alma, te pegan un tiro, te dejan muerto y se van muertos de risa con tu celular. Y lo que llegan al lugar, a la guarida de ellos es, ¿sabes qué? Ahí tengo una corvina más. O sea, así nos terminan tratando a los seres humanos. Entonces, en un momento, esa gente no va a volver al encauce de la ley por mensajes o por la simple condena de una pena, 1 año de detención, 2 años Ya, de privación de entonces, libertad, ¿cómo- 5 cómo? años. Que aprendan a sentir el rigor de un Estado que está listo y decidido a defenderlo con todo. ¿Cómo? Si ¿Hasta qué tienen punto? que aguantar palo, que aguanten palo. Eso es Ya, yo no vulneración voy a derechos, abogar pero- por la integridad física de los delincuentes, que lo que menos les importa es la integridad física de los ciudadanos. Pero Aquí yo sí voy a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero en un Estado constitucional de derecho y justicia, con una constitución como la que ya, tenemos, no podemos... está bien, pero aquello. llega un momento determinado que tampoco la constitución puede ser el camino para que a nosotros nos maten y en cambio nosotros darles ramos de No, flores a aquello los no, pero delincuentes. tendríamos que cambiar desde el punto de vista, desde lo primordial donde está, desde lo que nace, ¿no? Que sería la Constitución, que Ya, es la demasiado Constitución, garantista en ese sí, sentido. a ver, es garantista hasta cierto punto. Lo que pasa es que también se le da un tratamiento garantista desde lo jurídico. Por ejemplo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana de un país. Esa es una obligación fundamental que tiene el Estado. Y el Estado tiene que ver cómo nos garantiza la seguridad. Pero no la Y si la garantiza. seguridad no nos lo garantiza solamente deteniendo a los delincuentes y llevándolos ahí para que inmediatamente los aflojen, pues el Estado tendrá que cumplir ese orden constitucional por sobre todas las cosas. Ese es un orden supremo que tiene el Estado, de garantizar nuestra seguridad. Y tiene que buscar la forma de garantizarlo. Hablemos de la cadena perpetua y o la pena de muerte. ¿Estamos de acuerdo en la hacia- cadena hacia- perpetua, hacia pena de ese- muerte? hacia ese punto iba yo, porque el Pocho dice ojo por ojo, diente por diente. Un Estado constitucional de derechos y justicia no puede darse ese tipo de ley de talión como tal, sino más bien buscar otros mecanismos. Ya hay un asambleísta que ha propuesto directamente esta cadena perpetua, que de una u otra manera va a hacer que por delitos
execrables por delitos los cuales sí vayan o conlleven este tipo de sanciones, las personas vayan a pagar una cárcel de por vida. Ahora, ¿qué tipo de cárcel? Si no tenemos cárceles adecuadas para aquello, si el sistema penitenciario está débil, entonces ahí volvemos a lo mismo. De nada nos sirve tener bonitas leyes, de nada nos serviría tener una cadena perpetua, que, ojo, no es que esté en desacuerdo, pero hay que tener en cuenta que la cárcel como tal actualmente no da ¿Estás lo de que acuerdo con debería la pena de existir. muerte? En el Ecuador no se puede aplicar la pena ¿Por de qué? muerte. Porque a través de tratados internacionales y ya fue abolida desde 1800 y pico Ya, dentro pero- de Cartas Magnas. Ya, pero... Pero eso es lo que pasa en el Estado. ¿Pero estarías de acuerdo tú con eso? Si de una u otra manera ciertos delitos se merecen la aplicación, sí. Sin embargo, no es la solución. A ver, en este sentido, Mismas preguntas, pues. ya, cadena perpetua. Yo recuerdo que hace unos 10 o 12 años fui candidato ya era en ese entonces asamblea. Yo 2 veces tuve votación para entrar al Congreso, la última vez no me fue bien. Pero yo ahí hacía una propuesta en razón al incremento de penas que a la larga termina siendo lo mismo que la cadena perpetua. O sea, para los delitos execrables, 50 años de cárcel es prácticamente una cadena perpetua. Tú coges a una persona de 18, 20, 22 años, 24 años, 25 años, que es violador, que es asesino, delitos execrables, y le clavas 50 años sin rebaja, sale a los 75 años de edad. Ya a los 75 años ya no va a ser delincuente, por lo menos de esa peligrosidad. El problema es que entran no 50 años, entran 50 horas y después salen, entonces salen hasta reforzados. Eso es punto 1. Punto 2, pena de muerte. Yo no aplicaría la pena de muerte desde el punto de vista jurídico, judicial. Yo simplemente establecería que en el uso progresivo de la fuerza se aplique lo que yo siempre he señalado, APP, alto palo plomo. ¿Qué es alto palo plomo? Que ese es en 3 letras es el verdadero uso progresivo de la fuerza. Alto es que llega la gente de la autoridad ante un delincuente y le dice alto en nombre de la ley, entrégate. Se tiene que entregar. Ya te cogieron, ya te tienes que entregar. Cumple por lo menos con esa parte de la ley. Ya llegó la gente de la autoridad, ya entrégate. Ya, ok. Te resistes a entregarte, pero no lo haces con peligrosidad, pero te resistes. Lo que yo llamo palo es, lo coges por la fuerza. O sea, si tienes que cogerlo, si tienes que hacer hasta una llave de artes marciales para controlarlo, para neutralizarlo y para poderlo esposar, tienes que hacerlo. Pero si ya esa persona resiste bélicamente, es decir, dispara o quiere disparar a los policías o le saca un arma al policía, si el policía tiene que pegarle un tiro, se lo tiene que pegar, o el militar, se lo tiene que pegar, pues. O sea, no tiene que esperar el primer balazo. Yo me acuerdo a la famosa tira cómica de Tres Patines, que cuando el tremendo juez le dio una pistola y le dijo, a ver, te entrego esta pistola, pero tienes que esperar 2 veces que te disparen para tú pegar el tercer tiro. Entonces Tres Patines se reía y decía, pero ¿cómo evado los 2 primeros tiros? Un buen Aquí ejemplo quieren, que ponen en la universidad. aquí quieren, entonces es eso, que el delincuente le pegue 2 tiros al policía, que un tiro le pegue en el brazo, Ahora yo otro tengo tiro esta pregunta, otro porque- tiro salga fallido, para que recién ahí el policía pueda disparar. Pero eso Estamos ya hablando- Yo estoy de cambió. acuerdo, o sea, yo podría estar de acuerdo inclusive en que necesitamos más dureza, pero yo siempre cuando escucho ese tipo pienso en el Estado, pienso en un Estado que tampoco me puede a mí responder, porque una cosa es un delincuente, pero yo nunca sé cuando el Estado, cuando hay un policía corrupto o hay un sistema de justicia fallido que te coge y te desaparece, te viola, entras a la cárcel por un hurto de celular y acabas 20 años preso sin juicio y tienes a los de cuello blanco que nunca están presos, que de hecho ocupan lugares de la asamblea o lugares en los gobiernos y uno digo, ¿quién protege? Entonces yo entiendo que siempre hay estos 2 límites, que eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Por un lado tienes excesiva permisividad, entonces tienes un Estado flojo que no hace nada, por otro lado en cambio tienes un Estado extremadamente riguroso, pala, plomo, lo que sea, pero ¿quién me protege a mí del Estado? Y porque el tema de esta A ver, frontera era el derechos humanos. ya, a Entonces, ver. ¿quién me protege a mí del Mira, Estado? mira, Yo a en veces una- no confío ya, siempre. A ver, está bien. En una política, la transparencia que deben tener los gobiernos para eso. En una política en donde, a mi criterio, en situaciones como esta, como la del gobierno 84-88, tuvo que generar una política de represión a la delincuencia, puede generarse un desliz por parte de la fuerza pública. Extralimitaciones, no desliz. O Eso extralimitación. hay que Usemos la decirlo palabra como correcta. son. Está bien, una extralimitación. Pongo el caso concreto, caso Restrepo. Una Caso extralimitación de unos policías que vieron a 2 muchachos ahí y que
por un mal comportamiento de los policías, por una extralimitación totalmente injustificada, esos muchachos terminaron hasta desapareciendo. Ok, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Al que injustamente le metieron la culpa, como que ¿quiénes eran esos pobres muchachos para que el gobierno mande a ejecutar a esos pobres muchachos? Eso no es un tema de gobierno, es sí un tema de Estado porque lo hizo la policía, pero lo hicieron unos policías irresponsables, los cuales fueron procesados, fueron condenados. Y se demostró claramente la participación del gobierno para condenar, para procesar a esos Pero policías son que actuaron casos- extralimitadamente. Pero no. Pero ese es un caso igual que María Belén, ¿no? Claro, así es. Pero Ok, lo que no normal. puede el Estado es, en cambio, ser verdugo de un policía que enfrenta a un delincuente y que ejecuta a un delincuente como pasó con Olmedo. O sea, son dos cosas totalmente distintas, pues, ¿no? Pero la cuestión es que son cosas distintas, pero digamos, en el caso del Restrepo, para no meternos mucho porque no es el tema hoy, Claro. pero en el caso del Restrepo y el Estado en un punto también ocultó, o sea, hubo un proceso de ocultamiento. No, siempre se transparentó, siempre los policías fueron procesados, siempre se dio el impulso para que los policías sean procesados. Dentro de la- los de- policías fueron procesados. Sí, pero dentro de la policía durante mucho tiempo estuvieron engañados la familia Restrepo. Pero bueno, no me voy a meter en profundidad en ese tema. Tal es el caso Castorita, de lo que dice Abe, de que hasta ahorita los padres piden justicia por conocer dónde están sus hijos. Ya, eso es otra cosa. O sea, desgraciadamente los Si tú desaparecieron. me dices Pero que ya, se procesó todo ya, lo ya, que se pero- realizó, ya, pero- ¿por qué motivos Ya, hasta pero este los momento tipos padres fueron están pidiendo procesados, justicia? pues los tipos fueron encarcelados, pues, fueron sentenciados. Pues, con Eso condena. es lo que presión, ese sería un ejemplo exacto por qué motivos no debería darse el irrespeto a los derechos humanos porque suceden cosas como Ya, lo que pero- ha ocurrido. Esa ya, extralimitación. pero a ver, ¿Qué esa- obligado? Que una los extra- padres todavía estén... Ya, pero a ver, una extralimitación insignia. una extralimitación que fue condenable, pero una extralimitación que fue perseguida, impulsada por el propio gobierno de turno y que finalmente se condenó a los culpables. Esa extralimitación no puede impedir, en cambio, que se combata con fiereza a quienes alteran los derechos humanos del resto de la ciudadanía. Entonces, Pero, no por puede ejemplo- por una extralimitación extinguirse la fuerza represiva del Estado para quienes atentan Ahora, contra pero la por seguridad de los ejemplo, ya, ciudadanos. yo tengo pues. acá una pregunta que para mí son delincuentes igual, tal vez no están en la calle con una pistola y te quieren robar, pero por ejemplo, operadores del sistema judicial que operan para que jueces o para quien sea no juzguen, liberen o lo que sea, que al final del día son responsables del caos y de lo terrible que es el Poder Judicial. Ellos también son delincuentes. O sea, son delincuentes y creo que peor todavía, porque están... Ellos son traidores a la patria. Pero también llegan a ser delincuentes, porque yo te Claro, pregunto algo, es Pocho. más grave ¿Qué todavía. pasa si yo, ya, o cualquier ser humano, estoy operando en la corte y le digo al juez, libéreme a tal, y el juez libera a tal a cambio de una suma de dinero, y resulta que cuando lo libera, ese asesino que liberó va y mata a otra persona? ¿Qué soy yo? O soy sea, yo? por eso te digo, Mínimo ahí cómplice. hay un... Mínimo cómplice de Ya, asesinato. ahí hay un concurso de delitos por parte de esas personas, porque en primer lugar, ahí hay, de hecho, podríamos hablar hasta de cohecho por un lado, o de concusión, porque exigen, en este caso, un beneficio. Pero esos delitos Ahí son... ahí hay obviamente, vínculo directo con, o sea, hay crimen organizado, porque son parte son de ilícitos. la banda criminal. Delincuencia Incluso ahí organizada. hay traición a la patria, porque son personas que están cumpliendo una función de Estado para garantizar todo lo contrario, la seguridad, y ellos aupan la inseguridad. Es lo mismo que los militares que están involucrados en grupos organizados ¿Por qué te digo los esto? propios Porque policías. ahí va la pregunta del AVE. ¿Quién nos protege a nosotros del Estado? Porque nosotros, como ciudadanos de bien, digamos así, y cuando hablo de bien, por favor no se ataquen, hablo de bien de que somos personas que no transgreden la ley. Que no robamos, que no robamos, matamos. Que no claro, ¿ya? intentamos hacerle daño al a resto. nadie, ¿ok? Por ahí con la boca de No, y que repente hacemos trabajamos, daño. que estamos pero- honestos, lo que sea. ¿Quién nos cuida a nosotros? ¿Ya? Del Estado mismo, de estas personas que están operando para que se liberen delincuentes, o que operaban, o que siguen ahí cómplices, o que pasan el dato, que les dicen, oye, ¿sabes qué? Va a ser tu audiencia tal día, dile a tu abogado que se presente un Todas esas personas también deben de tener un manejo, o sea, son traidores, como digo, de la patria. No me así es, jodan, o sea... en esa época en que presenté mi candidatura, no tuve los votos para llegar, pero igual dejé ahí, están archivadas las propuestas. Hice otra propuesta que ojalá algún día se pueda ventilar en estas reformas del Código Orgánico Integral Penal, que es
poner como un agravante mayor esto y aumentarle la pena a personas vinculadas con el Estado que terminan haciendo... Que facilitan el trabajo que facilitan a los narcos, o que terminan delincuentes y siendo demás. socios de los grupos organizados. Dígase jueces, dígase fiscales, dígase policías, dígase militares. Porque ellos tienen agravantes incluso sobre los propios delincuentes. El delincuente es delincuente, punto. O sea, y Ya. aparte que se acogen El delincuente no, mata a alguien voy 25 a años de colaborar. cárcel, pero el juez que colabora con ese delincuente, el policía que colabora con ese delincuente, está traicionando incluso al Estado, porque supuestamente su función y su retribución económica por su trabajo es para beneficiar a la colectividad, no para perjudicarla. Ese debería ser un agravante mayúsculo que incluso origine que la pena sea un poco mayor para ese tipo de personas. No, pero aparte que después los meten presos y hacen esos tratos en donde yo hablo, entonces me liberas prácticamente. Entonces, yo digo, entiendo, ¿no? O sea, no es que ellos también han transgredido un montón de derechos. O sea, no. Por eso es que qué compleja es esta balanza. Y hay un tema también que quiero poner sobre la mesa, porque no me quiero olvidar. Totalmente de acuerdo, solo nomás para indicar lo siguiente, que efectivamente lo que propone el Pocho en ese sentido, de poner un agravante en ese sentido, para no solo ver el tema de la delincuencia organizada o de la asociación ilícita, sí sería totalmente factible dentro de una normativa o dentro de un cambio que se le pueda realizar al Código Orgánico Integral Penal. Es algo novedoso y que de una u otra manera cualquier legislador podría proponerlo dentro de las reformas que se vayan a aplicar al COVID. Porque sí, hemos visto casos metástasis de funcionarios judiciales que de una u otra manera han coaccionado a jueces para tratar de obtener una sentencia a favor, ¿no? Y de jueces que han trabajado directamente con la delincuencia organizada. Pero es que Por ahí voy ende, yo, o sea, hablamos de metástasis porque así somos. Somos como que estamos de moda. Pero esto ha pasado siempre. Tiene años pasando, por favor. Pero ahora se descubrió. es que Ay, ahora Pocho, por favor. No, no pero me- lo que te quiero decir es que dentro de esos años, al final se ha recolectado la información de No, todos se ha estos hecho años. pública, que Y es se ha hecho diferente, pero no pública. me digas que recién se ha salido a la No, luz. pero, o sea, recién ahora ya con estos allanamientos y todo han cogido celulares y ya han podido cristalizar con nombres y apellidos. yo sí Por ahora soy... lo importante de Metástasis yo- es que ya hay nombres y apellidos. Antes solamente en había ese sentido, criterios de se que puede existiera. conocer dentro del tema legal. Entre abogados nos conocemos. Guayaquil no es grande, Ecuador tampoco es que es inmenso. Entonces, se conoce abogados que trabajan directamente o que son permisibles a tipos de corrupción. Se conocen funcionarios de fiscalías que también son aquellos. Sin embargo, sí tengo que indicar, como lo dice el Pocho, de que hoy ya sí se ha cristalizado aquello y se los ha podido procesar. Porque es la primera vez, en caso Metástasis, que se logra procesar. Pero también porque a se ha todos. politizado. ¿Qué pasa cuando se politizan los derechos? ¿Qué pasa cuando ya, si es que perteneces a tal bando, te voy a juzgar ahorita? Porque si te perteneces al otro, que no sea de turno y no me conviene, entonces yo ya te espero. Y eso Es que la pasa siempre. justicia no tiene que tener miramientos. La justicia es para todos. Por Se eso- supone que inclusive... Pero Eso eso es suena lo que la justicia- tan lindo, pero Claro, no sucede. esto es como que te amo para toda la Oye, vida, mi amor. La Nunca- justicia, escúchame una cosa, la justicia es representada como ciega. Eso estaba Pero, diciendo ya, una mujer pero, ciega. pero hay que explicarle a la gente cuál es el verdadero concepto de ciega, que no ve para ningún lado, pero desgraciadamente aquí la justicia es ciega porque no ve nada. Sí, o sea, Es no. otra cosa. Claro, está recontra tapado, pero yo pienso cuando hablamos de politización de los derechos humanos, a mí me parece, yo sí creo que es un trabajo muy complicado y quiero hacer esta pregunta directamente a un abogado de derechos humanos. El momento que recibes un caso y tú como abogado, yo sé que tienes que defender a la persona sin importar qué crimen cometió. No tiene que, puede escoger si la defiendo o no, ¿no? Pero el momento que tú estás frente a un caso donde el delincuente ha cometido crímenes execrables, yo me pregunto, ¿qué límite se puede buscar dentro del cumplimiento de derechos humanos básicos para poder marcar un ejemplo? Es decir, yo no te estoy hablando de ponerles acá, bombas lacrimógenas, de golpear los testículos o golpearles con un cable eléctrico, no. Pero yo me refiero hasta qué punto uno puede decir ya, o sea... Quiero que esté en una cárcel, que tenga medicamentos si necesita, pero tampoco le voy a dar televisión y no hacer nada y nosotros pagando lo que coma y como que pasó súper bien con una piscina de tilapias de la cárcel. ¿Cómo? A ver, en primer lugar, mi criterio. Toda persona tiene derecho a ser defendida. Claro, eso es un... Sí. Delito que haya cometido por cualquier, así sea execrable, tiene derecho a ser defendida. Segundo, el abogado es libre de poder escoger a quién defender, excepto un defensor público porque es designado por el mismo Estado.
¿ya? Pero el abogado en el libre ejercicio es libre de escoger a quién defender. Tercero, la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad no es de ahora. Existe desde el mismo momento cuando el Estado no ha podido darles alimentación, darles salud, darle todo lo que hasta cierto punto son las mínimas garantías para ellos. Ya, pero ¿En qué sentido? Es un discurso muy peligroso. ¿En qué sentido? Se conoce que los familiares de los PPL eran los que pagaban la alimentación. Ujú. Se conoce que los familiares eran los que pagaban para que no vayan a pabellones de donde estaban los más, por decir, Peligrosos. los más peligrosos. Por ende, esa vulneración de derechos desde allí empezó. Ya, desde allí empezó. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se menciona aquí, de que tampoco es que tengan lujos. A personas privadas de libertad de alta peligrosidad, tiene que tratar de limitarse la mayoría de cosas, como sucede en otros países. Un acceso inclusive un acceso a la salida, al patio, totalmente limitado. Una celda totalmente diferente, con las mismas, cubiertas todas las necesidades básicas que pueda tener en ese momento. Pero no puede darse el caso, como ocurre en este país, de que las cárceles sean hoteles de lujo para ellos. Tengan aire acondicionado, un televisor, puedan acceder a teléfonos celulares para hacer llamadas a cualquier momento, en cualquier momento cualquier persona, o a su vez puedan salir o entrar, o sea, de las cárceles, porque hasta eso ha ocurrido. Aspecto estoy de acuerdo con entonces, limitársele sí. Pero me parece un poco en estos tiempos delicado el discurso, porque yo apoyo 100% que el Estado tiene a la población más vulnerable abandonada, donde no hay educación, donde no hay accesos, donde no hay oportunidades, donde no hay empleo. Esto no viene desde ahorita, viene hace mucho tiempo, se ha ido recrudeciendo. La pandemia lamentablemente nos retrasó en términos de pobreza 30 años, conectividad, educación y demás. Sin embargo, eso no puede ser una justificación a que porque yo no tengo eso soy un delincuente. Es una realidad, pero no podemos justificar eso. No, es que yo en ningún momento estoy diciendo que es que hay una línea delgada. La pobreza en cómo, pueda justificar por qué motivo te estás convirtiendo en delincuente. Pero hay una línea delgada entre el Estado no me atiende, por lo tanto, tengo el derecho o me siento con el derecho porque como tú no me atiendes, yo tengo que de alguna manera sobrevivir. Ni siquiera eso es lo que en sí constituye un derecho humano como tal, el hecho de que tengo que esperar a que el Estado me provea. Y si el Estado no me provea, entonces yo me convierto en un delincuente y por ese motivo yo puedo justificar lo que hago. Una de las cosas que hay que reformar en el sistema penitenciario, por ejemplo, no puede ser, hablemos de Guayaquil. La penitenciaría está en el centro de la ciudad. Antes, cuando recién la construyeron, me imagino en los años 60, 70, era la periferia, salía a la penitenciaría, tomaba 25, 30 o 40 minutos del sitio más cercano de la ciudad. Hoy la penitenciaría está a 10 minutos del centro-centro y alrededor de la penitenciaría hay sectores urbanos de toda naturaleza, de asentamientos populares hasta de clase media, etc. O sea, la penitenciaría está en Guayaquil ya, no está en las afueras de Guayaquil, está en Guayaquil. En un mismo recinto, por más que estén separados, le llaman hasta la hacienda, por más que esté separado por varios muros y todo lo que ustedes quieran, o edificios o pabellones, pero en un mismo recinto de 10, 12 hectáreas, está mezclado todo el mundo. Están mezclados, aunque sea en distintos pabellones, pues están mezclados los que cometen infracción de tránsito con los más peligrosos. Y entonces cuando los más peligrosos se toman las cárceles, se toman también donde están los claro, y matan a los menos peligrosos. Y también vacunan a los infractores de tránsito, a los que tienen deudas de ellos son los que manejan. Ellos son los que manejan las cárceles y ellos deciden dónde tú vas o decidían dónde tú ibas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Aquí en este país ya debe de comenzar a construirse, a generarse pabellones de verdadera alta peligrosidad que tengan una serie de características distintas a otro tipo de personas privadas de la libertad. Por otros motivos. Ocho, y por otros motivos, ¿tú sí. estás de acuerdo de las cárceles que se ha instalado el presidente Bukele, ese estilo de cárcel que están manejando allá? La pregunta para los dos. Para mí, aislarlos totalmente de la colectividad, o sea, que estén totalmente separados. Yo, por ejemplo, puede decir que La Roca es de extrema seguridad, ha quedado demostrado que no es tan así, pero igual está dentro de está dentro de la ciudad. O sea, los delincuentes de alta peligrosidad tienen que estar en un sitio bastante aislado, sí, como bien acá, controlado. Alcatraz, dices tú. Ya, entonces, mira tú cómo se preocupan. No, pero es que no los puedes llevar allá porque cómo llegan los familiares a visitarlos. Y ese es el problema de los familiares, cómo llegan a visitarlo.
O sea, tampoco se los va a poner en la cumbre del Chimborazo, en donde solamente Sí. pueden ir personas que sean Bueno, en la cárcel de escaladores ustedes no hay andinos. visitas. Pero, no hay nada de Si el visitas, Estado no pagan respeta la los luz. derechos humanos de los PPL sin necesidad de llegar al punto de dejarlos sin comer o de darles tratos crueles o de pegarles o de aplicarle la paloterapia de una u otra manera, claro que es aplicable totalmente que se le restrinjan ciertos beneficios que sí podría tener otro persona Las privada de visitas, por libertad ejemplo. que Porque- sí haya cumplido y que no esté. Sí, el tema de visitas sí podría ser aquello sin necesidad de restringírselas totalmente, pero temporalmente. No se la- ya, temporalmente, incluso- temporalmente. ¿No? Entonces, incluso, mira, tú has cometido tal cosa, entonces temporalmente tienes es restringido que, el tema mira, de ni tus siquiera visitas. le restringo las visitas, pero que también el visitante vea la manera como llega. O sea, No, en ese sentido Ya, sí, o sea, sí estoy de acuerdo. O sea, sí, tampoco le- es que el sí, Estado, Claro, él es de Guayaquil. Pero un y ya Estado me que deja te da Guayaquil comida. y Pero todo. ¿cómo Ya. hacemos de eso si A es que ver, el Estado no el te da tema de la comida? comida, Si es o que el sea, Estado no te da ya. medicina, si eres diabético. Ya, a ver. El Estado no te da insulina Ya. y solo depende de tu A familiar ver, que tiene que a regar. ver, o Ya, sea, pero ahí sí si- estamos jodidos, porque si mañana un violador de no sé cuánto es diabético, tienen que, ya. O O sea, siempre volvemos a que el Estado a ver, está fallando igual. pero- también el Estado tiene que crear maneras de ¿A que cuenta de de qué alguna tengo manera que- dentro de la privación de la libertad, de alguna forma en algo se ganen el pan de todos los días. O sea, se pueden crear talleres ahí, por ejemplo, para construir camas o para construir tantas cosas que son necesarias, que incluso el Estado invierte para comprarlas en otro lado. Y ahí o sea, se los pone a trabajar, se los perfecciona, hasta para que se hagan o sea, hombres de en bien un en algún estado, momento. en donde un estado Es que donde eso ya funciona- existe, Pocho. Recordemos que JL salió siendo abogado. Ya, pues una cosa es- Estudiando en la propia cárcel. Pero no salió rehabilitado, pues. ya, pero a ver. Es que ese es Por el punto. favor. Capaz así ¿Cuál con debería maestría. ser el punto de un Pero- centro carcelario? La Ya, pero rehabilitación. Steven, pero una Por cosa eso. es Pero Y haber- eso es lo que no existe. una cosa es el estudio, entre comillas, la preparación académica para que salga hecho un profesional. Pues puede salir Ya, maestro, pero- carpintero. Ya, pero y no, todo pero lo demás. que hagan algún tipo de trabajo que Pero nunca beneficie- salió ya, rehabilitado. No, pero que beneficie a la que haga comunidad. un beneficio a la comunidad, porque el estudiar para abogado a la larga es beneficio personal. O sea, estudio, soy abogado, de eso voy a vivir, y después, claro, sirvo a la colectividad a través de mi profesión. Pero acá un trabajo que sea directamente beneficioso para la colectividad, que carpintería, que albañilería, cosas que tangiblemente los presos se vean obligados a aprender y a trabajar, y que el Estado, invirtiendo en comida, en medicina, etcétera, ya no compre esas cosas porque ya salen de ahí mismo la producción. Claro, o sea, eso en un estado lírico, romántico, casi irreal en este Pero, país. pero en de este momento. repente, a ver, lírico y real cuando no hay la posición y la voluntad de hacerlo. Pero el rato que la tengas, ya no se convierte en tan lírico e irreal. Antes, yo quiero preguntar esto antes de cerrar, porque a mí me parece que estamos todos de acuerdo de alguna manera. Lo que sí podemos estar ahí compartiendo es que el Estado está fallando. El Estado falla a muchísimos niveles. Pero ahora que el Estado falla, yo quiero preguntar a un abogado de derechos humanos para la población, ¿cómo manejar el discurso de la necesidad de los derechos humanos? Porque es muy fácil tal vez desde el privilegio, en Twitter, escribiendo como que no, tienen igual de derechos, todo eso. Pero ¿cómo tú le dices como abogado de derechos humanos al familiar de esa persona que fue asesinada por un celular, al familiar de esa persona que fue secuestrada, que perdió todo su trabajo porque le estuvieron vacunando todo el tiempo? ¿Cómo tú le dices sí, pero también tiene derechos? Yo solo estoy preguntando en una manera de forma, ¿no? Creo que en fondo con salvedades estamos más o menos de acuerdo, pero en forma, en este punto, en este momento donde estamos viviendo conflicto armado interno, ¿cómo como abogado de derechos humanos, cómo justificas la necesidad de defender los derechos humanos de todos? La necesidad de defender los derechos humanos de todos está en que no pueden tampoco irrespetarse solo por el hecho de que exista un Estado como el que tenemos o solo por el hecho de que se haya cometido un crimen atroz. He dicho, la defensa de una persona por delito que sea que haya cometido es necesaria, porque de lo contrario ocurren las irregularidades o las extralimitaciones de lo que estábamos conversando, ¿no? Si no estamos en un Estado de Derecho donde se respeten los derechos humanos como tal. Ahora bien, los derechos humanos tienen que respetársele a todas las personas. Restringírsele sí, si se ha cometido un delito, pero no por esto puede irrespetarse aquello porque luego caemos en lo que ha dicho el Pocho, que es la ley del talión, ojo por ojo. Y eso no podemos caer en este tipo de cosas. Yo, en cambio, creo que estamos en un extremo de la absoluta indefensión y del irrespeto total a la ley. Hay que ir al otro extremo, a que cojan miedo para de ahí ir buscando el punto céntrico, que es el respeto finalmente a la ley que tenemos que tener todos. Es decir, en países como el Ecuador no funciona esto de, para ti, no funciona, Pocho, el tema de
Él también tiene los mismos derechos que tú. No, no. O sea, no me pongo yo como ejemplo, por supuesto que no. Yo debo ser pecador y todo lo que ustedes quieran. Pecado Pero, no existe, ya. así decía Tania. Bueno, lo que está bien, pero lo que Qué bien. ya, lo que o no soy ningún santo, pero lo que te quiero decir es... También ya, sabemos. Ya, bueno, pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que evidentemente no todos somos iguales. Pues las personas que no cometemos crímenes execrables no somos iguales a los que cometen crímenes execrables. O sea, no lo cometemos. Entonces, ¿por qué somos No iguales? actuamos. No actuamos. O sea, igual. no lo cometemos. No Somos seres humanos al ya, final todos. ya, al final, como Nos seres guste humanos o no. todos somos imperfectos, pues tampoco somos autores de crímenes execrables. Entonces, no podemos ser considerados iguales a los que sí los cometen. Claro, pero sí hay factores. Yo sí, en eso sí que no voy a justificar, pero sí hay factores. Yo No, siempre, sí. siempre vuelvo al Si tema del... existen Por eso es que derechos es un de los tema PPLs, también hay complejo. derechos humanos de las víctimas. Claro, es que a veces y aquellos derechos humanos de las víctimas tienen que respetarse. Ahora, si bien es cierto, claro que no somos iguales, no es igual una persona que ha cometido un delito, que ha cometido una acción que atente contra la vida o contra el Estado como tal. Claro que no, pero no por eso deben de irrespetarse sus derechos humanos en ese sentido. Para eso tenemos leyes. Y si tanto así estamos, entonces... Pero es que propongamos el tema de la pena de muerte. Pues. No, a ver, por eso yo insisto en una cosa. Para eso existen las leyes, pero cuando la ley es respetada, tienes que hacerle coger miedo para que respete la ley. Porque si solamente le pides que respete la ley, no te la va a respetar. Y esas leyes tienen que ser respetadas por todos, incluso por los jueces y por los que supuestamente Por todos. son inocentes, pero son tan culpables como los demás, que están libres y que además toman decisiones. Pero una sola pregunta y con esto queremos terminar, porque no quiero que terminemos esto sin tocar este tema. Hoy Estados Unidos está conforma la parte de la inteligencia de este país, ¿no? Nos está, en teoría, ayudando, ¿no? Asesorando. También están con impunidad completa. Las personas que están, porque eso lo dijeron, y se lo dijo el presidente también a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, etc. ¿Tú estás de acuerdo que se entregue ese poder y esa potestad a Estados Unidos en la actualidad, Pocho? A ver, Estados Unidos es un país aliado. Estados Unidos es un país que sabe manejar este tipo de cosas. Lo dije hace 3 años, ni siquiera ahora, en el año 21, cuando me invitó Carlos Vera a su programa Veraz en TC Televisión. Dije, la estructura extraordinaria de la delincuencia ha desbordado totalmente la estructura ordinaria de la seguridad ciudadana, es decir, la fuerza pública. Necesitamos ayuda internacional. Sin ayuda internacional no vamos a poder salir así nomás fácilmente. Yo sí estoy de acuerdo que potencias expertas en la materia nos ayuden. Y entregarles el 100% de impunidad. O sea, a ver, no va a venir un militar o una persona de estas que no va a venir a atacar a una víctima inocente, hablemos así. No va a venir a atacar a ti, no va a venir a atacar a Steven, no va a venir a atacar a Abe, no me va a venir a atacar a mí. Si se le da el tema de la sé. impunidad, puede atacar a cualquiera. Eso es lo que van a hacer. Vienen a hacer un trabajo profesional, no son aventureros los que vienen, sino son profesionales. Sí. En el supuesto de que alguno se extralimite, evidentemente el propio gobierno generador de aquello va a procesar a esa persona porque tampoco lo va a admitir. Es que no se puede, pues tiene impunidad. No. A ver, impunidad desde la posición nuestra, de que nosotros podemos procesar, pero nosotros sí podemos denunciar y el propio gobierno no lo va a aceptar. O sea, el gobierno generador de aquello, el gobierno que está o capaz apoyando. lo esconde. Digamos, pues. no lo va a esconder. Entonces, es gente profesional que viene. Es gente profesional que viene. O sea, yo lo que les quiero decir es una cosa. No tengamos miedo por la excepción a aplicar la regla. O sea, la regla hoy que necesitamos es que nos protejan, porque estamos en absoluta indefensión. Esa regla puede generar una excepción. Sí, puede generar una excepción. Condenemos esa excepción, critiquemos esa excepción, solidaricémonos en base a esa excepción. Pero eso no quiere decir que por esa excepción entonces nos jodamos todos. A lo mejor mañana yo puedo ser el perjudicado dentro de esa excepción, pero el resto va a estar bien. O sea, no por una excepción afectemos la regla, por favor. El asesoramiento está correcto. Eso no se lo debe de criticar. El asesoramiento es dable porque sí necesitamos totalmente ayuda de países que ya han pasado por esto, de países que sí han logrado tener un control de grupos delincuenciales o de bandas. Entonces, totalmente aplaudible aquello. Lo que no es aplaudible es que se le otorguen concesiones o permisos a ciudadanos que ni siquiera son ecuatorianos. Eso para nada es. Steven, Pocho, muchísimas gracias. Este es un tema que da para tantos programas. Pero había que conversarlo. Tal
hay que, y hay este que momento, seguirlo conversando sin duda. Yo solo te digo que ahorita es que es difícil ser abogado de derechos humanos. Es muy complicado. Al menos en redes. al Así menos es. en redes. Y yo agradecerles Complicado, pero factible. por haber venido, por haber No, un gusto. hablado de este tema. En el próximo programa estaremos discutiendo sobre los 100 días ya del presidente Daniel Noboa en el mando. Así que vamos avanzando a ver qué nos depara este país que nunca aburre, eso sí. Sí. Siempre hay algo. Un que abrazo, contar. gracias por todo. Gracias a Gracias todos. a Gracias por ustedes estar por la acá. entrevista ustedes. también. Gracias Chao, por chao. estar.